Doctor, ya puede continuar, que ya cambiamos el CD. Gracias, su señoría. Este es el manual de cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación. Dice su señoría que se deben tomar 2 muestras por cada elemento. Y aquí viene un perito a decirnos lo contrario. Y es la misma Fiscalía la que nos está diciendo eso. Y dice que se deben enviar a 2 laboratorios diferentes. Solo de esa manera, su señoría, cuando un perito en química nos dice que es cocaína, podemos estar hablando de la presencia de cocaína. Este procedimiento de cadena de custodia fue violentado de manera abierta por parte de los integrantes del cuerpo técnico de investigación de tan distinguida institución como es la Fiscalía General de la Nación. Aquí reconoció el señor Fernando Castro que aceptaba que había cometido un error en el acta. ¿Qué credibilidad tiene su señoría un acta en la cual las sustancias son homogeneizadas para convertirlas en una sola, y se desconocen los protocolos y se desconocen las reglas de procedimiento que el mismo ente rector de Policía Judicial, el mismo jefe funcional como es la Fiscalía General de la Nación, ha diseñado? Entonces, ¿cuál es el interés en la llanta 15? ¿Por qué todos llegaron con el libreto que la llanta 15 estaba recostada, su señoría? Lo mismo lo dice el señor Fernando Castro. 20 y 50. La llanta 15, la cual está desmontada, llega mucho más lejos que Laura. Inclusive mucho más lejos que el propio que dijo aquí era el dueño de esos camiones, el propio Armando Ayala. ¿Y qué decir de la declaración del señor John Alexander Ramos Escobar? Totalmente de referencia. ¿Cómo así, su señoría, que uno entrevista a unas personas para después usar esas entrevistas en calidad de acusados sin haber hecho la advertencia previa de que no están obligados a declarar, están obligados a guardar silencio y no autoincriminarse? Y aquí nos relataron eventos de esas entrevistas que en este momento, siendo uno lógico, coherente y siendo legalistas, no debieron ni siquiera ser tocadas. Yo pensé que no lo iban a hacer, me aterré cuando eso pasó. Su señoría, para que haya una entrevista, el Código de Procedimiento Penal en su artículo 206 dice que se realiza solamente a 3 grupos de personas: testigos, víctimas y personas que tengan información útil para la investigación. Y cuando se trata de indiciado, de ahí para arriba, se hace interrogatorio indiciado con presencia de abogado, siempre y cuando se renuncie al derecho de guardar silencio y de no autoincriminarse. Pues no sé de dónde sacaron esos parámetros tan particulares de la Fiscalía. Una prueba de referencia, su señoría, es buena cuando los referidos confirman o se echan atrás en lo que dijeron. ¿Sabe por qué? Porque los últimos pronunciamientos de la Corte han dicho que si el Estado con su ente investigativo realiza entrevistas y las personas se retractan, pues todo lo que el Estado involucra a través de los investigadores sería válido. Pero aquí no había posibilidad de retractarse porque estamos hablando de entrevistas que fueron hechas a unas personas que después adquirieron una calidad distinta y por lo tanto utilizarlas en su contra es desleal, su señoría. Eso es un punto que yo sé que no es mala fe de la Fiscalía, sino un punto en su afán de probar, se le fue un poco la mano a su señoría y rasgaron por completo los principios de un Estado social de derecho. Los olvidaron por momentos en la euforia que genera probar uno lo que quiere probar. Y qué decir de 2 personajes muy particulares que por momentos nos deleitaron con algunas situaciones muy llamativas, como decir que la llanta se levantó a pulso. Pues no esperábamos ese tipo de respuesta. Sin embargo, lo digo porque son muy particulares. Me refiero a los señores Alberto Salinas
y al señor Juan Camilo Carvajal, testigos claves de la fiscalía. Pues yo no sé si los efectos del cambio de clima de pronto les afectaron la capacidad de recordar, porque el uno habla de que la camioneta hizo 2 viajes, el otro dice que hizo 1, y el uno hasta se atreve a decir que en uno de los viajes llevaban la llanta para un laboratorio, particularmente curioso. O sea, eso es desbordar la imaginación por parte de un testigo para producir un impacto que no era necesario en ese momento. Pero el señor Clavijo, no voy a profundizar mucho en lo de estos personajes porque ya se ha hablado bastante del tema y no quiero más espacios para otras cosas mucho más importantes. Pero el señor Clavijo, su señoría, pues se contradice con ellos. O sea, solo habla de una sola oportunidad, porque dice que él se quedó dormido en la llanta, y cuando yo le pregunté si el carro había sido movido, me dijo sí, porque alguien lo tocó y yo me desperté porque tengo sueño liviano, palabras textuales. Qué bueno tener un personaje de sueño liviano que, a pesar de, pues yo no soy tampoco experto en cuestiones de toxicología forense para hablar de estados de embriaguez, pero como los testigos son tan creíbles para algunos eventos de la fiscalía, ellos dijeron, los testigos del parquero coincidieron en afirmar que estaba borracho. Igual lo confirma el señor Galindo cuando dice que tratando de desmontar la llanta tuvo varias caídas. Es un personaje propio del trópico y propio de nuestra condición pueblerina, de la cual no todos somos lejanos. Y llevaba a su señoría, el señor Clavijo, una gorra roja. Y ya se había dicho antes que la gorra roja, que un tipo de gorra roja llegó en la camioneta de la policía. Claro, ¿cómo no va a llegar en la camioneta de la policía si ese señor que iba a desmontar la llanta? Y después se dijo que el señor de gorra roja era el que había salido corriendo, y después dijeron que no era ese porque él llegó caminando. Y generaron una cantidad de conflictos con esa persona de gorra roja. ¿Y qué decir su señoría de el señor Armando Ayala Sanabria? Primero reconoció al señor Román como un miembro de Carreteras, pues yo no sé de dónde sacó esa versión. Aquí lo sacó y lo hizo pasar al micrófono. Luego dijo que nunca había tenido contacto con ellos, sino que le habían dicho a través de un funcionario del INPET que querían hablar con él. Y en la última venida aquí dijo que sí había tenido contacto con ellos. Y entonces, ¿cómo es? ¿Tuvo contacto o no tuvo contacto? Y muy acertada la percepción de la honorable representante del Ministerio Público cuando nos dice lo que ya todos sabemos, entre otras cosas aquí, porque lo hemos vivido aquí, que el señor Armando Ayala no había declarado en la ocasión anterior en un juicio suyo, sino en un juicio diferente, su señoría. No era su propio juicio, en el cual si mentía sobre él era válido. Pero mire lo que dice la sentencia C-782 de 2005 de la Honorable Corte Constitucional. Voy a leer un párrafo muy corto. Si en el curso de un proceso el acusado o el coacusado deciden declarar sobre hechos criminosos atribuidos a un tercero, tal declaración será recibida como un testimonio, sujeta a las formalidades y excepciones propias del mismo, conforme a la Constitución y a la ley, y con las consecuencias jurídico-penales que corresponden en caso de faltar a la verdad o de callarla total o parcialmente. ¿Dónde dijo la verdad el señor Ayala? ¿Y dónde produce consecuencias esa verdad? Ante un juez de la República, ¿mintió? Un juez de la misma categoría de la señora presidenta de esta audiencia. Y aquí viene con otra verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad de las dos verdades? ¿La primera o la segunda? Máxime cuando se trata de los mismos hechos. O
son los mismos hechos. Son las mismas situaciones fácticas, en la cual en una se encontraba departiendo con unas chicas en las casas de, esas palabras son mías, no son de él, en las casas del Enocinio, que quedan un poco antes de Melgar, viniendo de Bogotá, porque uno las alcanza a ver. No podemos decir que uno no las ve porque pues, son visibles. Es ahí donde yo ubico, mi mente un poco escasa en imaginación, ubica el lugar donde estaba él. Y luego su señoría, estando allí, le prestó el vehículo a un amigo. Y ese amigo después llegó y le dijo que el vehículo había tenido un problema. Y que él no se preocupó por averiguar qué problema era, porque prefirió consultar con su abogado. Era el juicio de Fernando Andrade y produjo efecto, su señoría. ¿Sabe por qué produjo efecto? Porque Fernando Andrade fue absuelto. Habría que mirar qué valor probatorio le dio el juez en ese momento a tan sutil declaración. No era una estrategia de defensa como nos quisieron vender aquí. ¿Cómo va a ser una estrategia de defensa si no es un juicio? Y acá nos contó una historia novelesca. Las FARC, atestada de dólares, que tiene la capacidad de enterrar canecas llenas de dólares para alimentar batallones completos del ejército que por coincidencia se lo encuentran, pidiéndole el favor a un ciudadano para transportar lo que para la FARC debe ser una miserableza, es un concepto mío, 200 kilos de cocaína, y tener que el pobre ciudadano responderle a la FARC con su pecunio para evitar represalias para él y su familia. Como novela policíaca, interesante, pero como argumentación para un juicio. Si nos hubieran traído el mocho aquí que hubiera ratificado, si yo soy de la FARC y yo le dije porque cambiamos de estrategia y vamos a utilizar el pueblo que ya hemos abandonado para otros fines, le creemos. Pero ¿de qué sirve una prueba de referencia sin referidos? Los referidos tienen que comparecer para dar fe de lo que de ellos se dice que refirieron. En ese momento sería viable, sería válido. Y entonces la fiscalía convirtió al señor Armando Ayala en la Regina Probatorum, en la reina de las pruebas, concepto que ya está mandado a recoger. Yo no he dicho que la fiscalía lo utilizó con ese criterio, no. Digo yo que, dado el margen que utilizaron de presentación y de énfasis, pareciera ser que lo tomaron por ese lado. Muy equivocado, además, en el marco de respeto que merece la contradicción y que merecen los distinguidos colegas, doctor Labrador y la señora fiscal 22. Igual es el trabajo de la fiscalía, y es el trabajo que pues supongo que ahora van a seguir manteniendo, porque eso tiene derecho de réplica y contrarréplica, y aquí sabemos que saldremos a la medianoche, pero saldremos con la tranquilidad de haber cumplido con nuestro deber, independientemente de la decisión. Ahora, ¿qué probó la fiscalía, su señoría? Ese es otro cuento ahora. Bueno, ya yo dije lo que probó, lo que trajo, pues probó que entraron 2 camiones y que hubo una pelea y entraron 7 tipos o 6 que eran supuestamente la SIJIN y que había un tipo de cachucha roja. Eso fue lo que probó. ¿Qué dijo aquí que había probado? Ahorita, hace poco. Pues igual dijo lo mismo, demostró la llegada de los vehículos. Eso no es suficiente para lo que estamos ventilando. Habló de las pachas traseras del vehículo BSC 163. Ese era el que llevaba la verdura. Allá le habló de que el que traía la cocaína era el otro. Porque ya le dijo que la cocaína precisamente se utilizó un vehículo de carga para hacer el cambio y despistar. Pues despistar es una palabra mía, no la dijo el señor Ayala, para que ahorita no me empiecen a atacar por haberme ido más allá de lo que se probó. Yo no sé de dónde saca la señora fiscal que
que las pachas traseras eran del BSC 163, que es el vehículo aguamarina, como lo dijo aquí un testigo, y no el vehículo azul. Porque entiendo que el azul es 378 o algo parecido. Ese es el problema cuando uno argumenta, cuando uno trata de argumentar para defender algo que en el fondo es difícil defender, lo que no se ha probado. ¿Y cuál es la credibilidad de Armando Ayala, su señoría? Porque aquí la Fiscalía le otorga un amplio espectro de credibilidad. Y también la señora fiscal se refirió a las entrevistas de los policiales acusados, de que no sirven si ellos no ratificaron ninguno de los dichos. Y habla de una escena manipulada, claro. ¿Quiénes manipularon la escena? Pues miremos. ¿Quién manipula en escena cuando empieza a tomar entrevistas antes que se le entregue? ¿Quién permite que una escena se contamine cuando lo llaman y no se quiere levantar estando a puertas? Y escucha, además, como escuchó Laura, que había un problema que Laura dice que era de ellos, no de la SIJIN. Y sigue, supongo que recostada o acostada, porque aquí nunca se aclaró eso, si dormían de pie o en otra forma, no quedó claro. La demora en la entrega, su señoría, la fiscalía la toma para argumentar que es responsabilidad de mis defendidos, pero el señor Piñero fue enfático, coherente, lógico, y desde el interior mismo, desde el corazón mismo del CTI en Girardot, vio lo que dijo aquí. No es un testigo de referencia como los muchos que trajo la fiscalía y que por solidaridad yo se los dejé pasar en algunos casos. Ahora, señoría, los particulares no llegaron después, como dice la fiscalía. Entonces, ¿cómo hizo el CTI para abrir las llantas? Si no tenían la capacidad logística. Los particulares llegaron a ayudarles a manipular las llantas. Y ahí es donde aparecen dos apodos que se nos quedarán grabados por muchos días: el Chulo y Panela. El uno es el técnico y el otro es el que lo dirige. Y entonces, ¿no será? ¿Y por qué no, su señoría? ¿Por qué no cumplieron el precepto que trae el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal? Voy a leer un pedacito. A mí me gustan estos temas, su señoría, pues haciendo un paréntesis mientras busco el artículo, porque mi trabajo es la docencia y entonces me gusta pues tocar estos temas. Aquí tenemos el acta de inspección a lugares y mire que dice el inciso final del artículo 213. La Fiscalía dispondrá de protocolos, hasta ahí no hay problema, previamente elaborados, que serán de riguroso cumplimiento, no hay problema. En el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta sección, de toda diligencia se levantará un acta, eso está bien, ahí está levantada, que debe suscribir el funcionario, está bien, y las personas que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización. No es entorpecer la investigación que el CTI haya metido al Chulo y a Panela y no haya dejado constancia en el acta, o eso es una simple caricia a los protocolos que la Fiscalía diseñó para que fueran cumplidos y que el legislador dejó plasmados en un artículo para que fueran cumplidos. Porque dura lex, sex, lex, la ley es dura, pero es ley, hay que cumplirla, y más cuando se tiene la calidad de servidor público. Entonces, yo no sé por qué se defiende a veces cosas que no se deben defender, pues a veces tenemos que admitir los errores de las personas que los cometen. Y luego se habló del Hyundai y del taxi que se parquearon al frente. Yo pregunto, pues, ¿qué tiene que ver eso con mi defendido? Si en el momento él no se encontraba allí, estaba llevando la llanta, lo dijo el señor Rojas. Y es que no pueden llegar un taxi, un Hyundai y parquearse en un lugar porque ya necesariamente están conectados con la escena. ¿Dónde está la prueba de ello? Y se habla de 6 sujetos. Estamos hablando del primer delito que la Fiscalía trató de probar.
Pero esos 6 sujetos no fueron tema de la acusación, su señoría. La acusación fue por un señor herido. Entonces aquí argumentan el encubrimiento con la presencia de los 6 sujetos y con la presencia de Yunda y del taxi. Y se dice tajantemente por la fiscalía, impidiendo la investigación. ¿Quién impidió la investigación? ¿Será que el teniente Rodríguez, la patrullera Sandra Mirena y el patrullero Román se atravesaron en la ruta del CTI para impedir que realizaran los actos propios de sus funciones de policía judicial, funciones de carácter permanente como lo establece la ley? No hay constancia que ello haya ocurrido. Y dijo la señora fiscal que Ramos, los señores Ramos y López en las entrevistas a los acusados probaron. ¿Qué probaron? Nada. Y luego salta de una manera beligerante, entre comillas, una beligerancia bien entendida, porque además así debe ser. Esto tiene que ser beligerante, pues en el sentido argumentativo. De lo contrario nos quedaríamos dormidos en una tanda tan larga, su señoría. Y la fiscalía en su beligerancia argumentativa dijo que el segundo delito se estructuraba sobre el testimonio del señor Armando Ayala. Ya lo había usado por acá en la primera parte. Y tajantemente dice que eran 200 kilogramos que le había entregado alias El Mocho. No es alias, perdón, es apodo, porque alias es otro nombre, es apodo. Pero el señor Ayala dijo que no había visto nunca esa sustancia. Entonces, ¿cómo creer lo que una persona no ha visto y otro ratifica? Y dijo la señora fiscal que la llanta de repuesto venía parte de la sustancia. O sea que hubo una división de sustancias. Y la llanta que sacaron los policiales era la llanta que contenía la sustancia. Eso dijo la fiscalía. Y que Ayala había dicho que esa era una de las que tenía la sustancia. Es que Ayala estaba ahí cuando sacaron la llanta. Y se habló de que eran 51.998 gramos de cocaína cuando la acusación habla de 5.000 y pico de gramos. Entonces, ¿estamos en consonancia o estamos manejando un libreto desviado de la realidad de la acusación? Y luego vuelven a tocar el tema de la famosa evidencia 15, que no es 15 porque se saltaron la 13 o la 12. Ahí ya yo dije, para no devolverme a esa cantidad, ese cúmulo de papeles, se saltaron una. Entonces, ¿cómo creer que la 15 es la 15 y no la 16 o 17? Ahora, dice la fiscalía que a través del señor Fernando Castro pudo probar que se trataba de cocaína, pero nunca acreditó a Fernando Castro como perito y nunca nos trajo el helio que utilizó Fernando Castro, ni el agilén, ni los 280 grados centígrados para demostrarnos que era cocaína, lo que él había inicialmente determinado como PIPH. Y los errores, dice la fiscalía, que no fueron atribuidos al CTI. Si vamos a hablar de errores a nivel de manejo del lugar de los hechos, yo creo que vamos como la famosa frase de los políticos, 50-50. Su señoría, es que el lugar de los hechos es el espacio físico donde se comete un delito y se convierte en escena cuando empieza un procesamiento, luego de un acordonamiento, previo a un aislamiento, y es el primer respondiente, el puente que hace que la policía de vigilancia, dentro de las funciones que tiene en el artículo 208, conecte con la policía judicial, y es ahí donde la policía judicial empieza a hacer su procedimiento al interior del lugar de los hechos. Pero estábamos en Girardot, clima caliente, casi un fin de semana, y lamentablemente este sistema comenzaba, y no podemos tampoco pedir que las cosas se manejen a la perfección. Pero esto, su señoría, este caso es el reflejo de las rivalidades, las disputas, los celos
y los inconformismos que existen al interior de las unidades de policía judicial. No se quieren unos con otros. El CTI y la Fiscalía en muchas partes chocan, como también choca la policía con el DAS o el ejército. Cada uno quiere ser más protagónico, y eso genera esto, su señoría, esto que estamos viviendo acá. Y son 4 horas para la noticia, dice la honorable fiscal. Claro, ¿cómo no va a ser 4 horas si a Laura le faltaban 3 horas de sueño para llegar al lugar de los hechos? Y también le faltaban a los otros. Ahí está un hombre que estuvo allá adentro y que no se le puede cuestionar, honorable fiscal, por el hecho de que sea subordinado al coronel Márquez, porque por igual los funcionarios del CTI son subordinados del actual fiscal, subordinados tanto funcionalmente como jerárquicamente, porque aparte de fiscal, como jefe funcional de policía judicial, también es jefe jerárquico de ellos, porque es jefe de CTI Cundinamarca, y estamos hablando de Girardot Cundinamarca. Entonces cuestionamos al coronel Márquez porque Piñeros pertenece a su jurisdicción territorial. ¿Y por qué no cuestionamos a Laura? ¿Por qué no cuestionamos a Pablo García, que dependían del señor fiscal adjunto? Una palabra que yo no sé dónde salió, porque la norma habla del fiscal de apoyo. Bueno, pues dentro de las novedades interpretativas es válido, pero su señoría, ¿por qué no miramos con el mismo rigor la posición de cada uno? Doblemente, si vamos a mirar comprometido al coronel Márquez, comprometido entre comillas, porque la fiscalía no lo usó con ese fin. Veremos también igualmente comprometido entre comillas al señor fiscal de apoyo, porque los funcionarios eran subordinados jerárquicos y funcionales. Imagínense semejante problema, porque la fiscalía es el jefe funcional de la policía judicial, y aparte el señor fiscal de apoyo era jefe jerárquico de ellos. Y decimos que Piñeros estaba contaminado, pues creo que trataron de decir eso, porque estaba subordinado para la época de los hechos y actualmente al señor coronel Márquez. Y la fiscalía tocó el tema del reactivo, pero nunca lo probó. Para prestar un reactivo, su señoría, hay que llenar un acta, y aquí la fiscalía no trajo el acta, y la misión de probar es de la fiscalía. Este sistema es tan práctico y tan bueno para determinados abogados, por ejemplo, que no quieran en un momento dado, por ejemplo, si uno no quiere intervenir, no interviene, ni siquiera la alegación no es obligatoria, su señoría, ni la teoría del caso tampoco. Y mire que lo que dice la 1142, en la reforma que le hizo al procedimiento, el defensor no está obligado a presentar prueba de descargo. ¿Qué papel protagónico que puede tener un defensor? Se queda callado en todo. Entonces, ¿quién es el que tiene que probar? Pues el ente acusador. Y quedamos huérfanos de esa prueba. Es curioso. Y ahora hablemos qué probó la defensa. Con el señor coronel Márquez, la defensa probó a su señoría que el señor subteniente Rodríguez, la patrullera Sandra Milena Carvajal y el señor Gonzalo Román se encontraban de servicio esa noche. No estaban jugando, ni estaban en una tagaima, ni estaban metidos en vehículos particulares, ni estaban en trochas a la saga de buscar llantas perdidas en la mente del señor Ayala. Estaban trabajando. No solamente se probó con la prueba testimonial, sino con la documental que se incorporó legalmente. Pero más allá de estar trabajando, la defensa probó dónde estaban trabajando.
estaban en el puente de Ospina, que divide a Girardot de Flandes, en el cual, si uno mira a la izquierda, hay un pequeño cubículo que le llaman CAI, y ese pequeño cubículo era el lugar donde se encontraban, documentalmente está probado, y los documentos públicos gozan de presunción de legalidad. Allí estaban Sandra Mirela, Gonzalo Román y Carlos Fernando Rodríguez. No estaban a la saga de los montes, no estaban esperando que apareciera el mocho para asaltarlo en las sombras, no estaban esperando al señor Ayala con su cúmulo de circunstancias y características, no estaban esperando camiones, estaban controlando dentro de una actividad meramente preventiva, dentro de lo que le corresponde constitucionalmente a la policía. Pero eso no es todo, su señoría. Y aquí es donde la fiscalía no hizo énfasis. Y yo entiendo que no hace énfasis porque uno no dice lo que no le conviene decir. El señor William Alexander Ávila vino aquí y dijo que nunca le había dado a la policía, a la patrulla que tenía el indicativo Carlos I, nunca le había dado un caso de riña. Le dio un caso de 914 vehículos abandonados, así está en el libro, y se aportó como prueba documental. Y aparte dice 935, compruébese la queja sobre un 914. No está la mente viciada, su señoría, cuando yo voy a conocer un evento determinado y ocurre que no voy preparado para otro, y entonces uno pregunta es por lo que le dieron, por lo que le dijeron, porque la riña además es una contravención, y para que haya una contravención tiene que haber necesariamente una querella. Y si nadie le dice, bueno, a mí me golpearon, pues usted qué importancia le va a dar a eso. Y entonces aquí pasaron dos cosas muy importantes, según el relato de Ávila. Dice Ávila que en la sala de radio habían dos auxiliares que le ayudaban, y esos auxiliares recibían las llamadas de la ciudadanía. Si le damos credibilidad a los señores del parqueadero, efectivamente se produjo la llamada, y se produjo porque está radicada en el libro de la policía y se recibió. Pero su señoría, el puerto sobre el río Magdalena de Girardot todavía no tiene el sistema automatizado de CAD o de 123, en el cual uno recibe un mensaje y lo pasa de computador a computador, a lo cual le llaman evento, abre un evento o incidente. Yo me acuerdo que hace muchos años la policía, cuando no tenía el CAD, recibía los comunicados y los amarraba con un gancho a una pita que iba girando para que el operador los recibiera. Ya no estamos en Bogotá en ese nivel, pero en Girardot ni la pita existe, su señoría. Entonces, ¿qué hace el operador? Perdón, el auxiliar. Copia lo que le dice el ciudadano. Pero miremos que son las 3:30 de la mañana. El cansancio, el agotamiento, el estrés puede hacer que una mente se confunda. Si se confunde Laura y no se quiere levantar cuando se le llama por parte del patrullero Piñeros, este auxiliar, que ustedes saben el origen de los auxiliares, su manera de pensar, es un servicio obligatorio, no tienen en el fondo un compromiso. Entonces tal vez al muchacho se le olvidó anotar lo de la riña, porque si no está en el libro, su señoría, es porque no lo anotó. Y el teniente Rodríguez, comandante de la patrulla Carlos I, recibe un comunicado por radio que lo obliga a desplazarse del lugar relacionado, que es el CAI del Puente Ospina, al parqueadero Las Palmas.
¿Qué lleva en la mente el teniente Rodríguez y quienes los acompañan cuando van rumbo al parqueadero? Unos vehículos abandonados. Y el teniente Rodríguez realiza algo muy importante, le avisa a su superior. Si el coronel Márquez o cualquiera se equivocó bien o mal o planteó algo equivocadamente, el sistema apenas comenzaba, su señoría, y era por eso que estaban pidiendo al Ministerio Público, que tampoco quiso ir, porque la doctora Cadavid, tal como lo dijo en la audiencia, una audiencia hace mucho tiempo, venía para Bogotá y por eso mandó a la doctora Linda Street. No fue una coincidencia que ella llegara al azar, porque Linda Street no era la titular. Entonces, ¿qué hacen unos policiales con unos vehículos sin que nadie los apoye? ¿Dónde está la solidaridad, el espíritu de cuerpo, el amor institucional? La esencia de la función de policía judicial como ente de apoyo a la actividad investigativa. Su señoría, y mire que los policías fueron negligentes. ¿Sabe por qué? Porque la norma dice que cuando la policía judicial no va, ellos podían haber procesado el lugar. Fue condescendencia de ellos haber esperado un CTI negligente. Eso fue lo que pasó. Ahí le faltó decisión al jefe de haber dicho, si no viene el CTI, yo tengo funciones de policía judicial, como le dice este libro azul, que se llama Manual de Policía Judicial, en su número 2.2. Cuando no viene policía judicial, pues la policía de vigilancia cumple funciones de policía judicial y se llaman funciones supletorias. Esa es una de las 4 funciones de policía judicial que existen. Por condescendencia esperaron al CTI, que lo que hizo fue utilizar toda su infraestructura para cuestionar el caso y para tenerlos hoy al borde de las rejas, como ya los tuvieron. El señor Jesús Aguirre, un fotógrafo aquí acreditado, nos mostró a través de evidencia demostrativa, basado en referencias verificadas aquí, no son las referencias del mocho, referencias probadas aquí, porque aquí declaró Mayorga, declaró Galindo, y entonces los dichos de Aguirre no quedaron como los dichos de Ayala. No nos dijo si el mocho era de la cabeza, de las manos, de los pies, ¿de dónde? No nos dijo dónde era mocho, y a mí se me olvidó preguntarle, me queda esa duda. Pero el señor Aguirre nos dijo, a través de la fotografía, ¿qué pudieron haber percibido el señor Galindo y el señor Mayorga? Y nos mostró su señoría algo muy impactante, me parece a mí, sin ser subjetivo. La cercanía que tiene el comando de policía Girardot con el lugar donde está el montallantas. Yo pregunto a su señoría, siendo abogado del diablo, ¿será que si una persona va a cometer un ilícito, se va a pasear con una llanta tan visible por frente a la casa del comandante del distrito, y luego va a llegar en la cercanía del comandante de estación, donde están inaugurando un billar, donde hay una cantidad de gente afuera para que los vean, y se va a llevar el testigo a bordo, y luego lo pone a dormir en la patrulla? Eso escapa a una regla de lógica, porque aquí hay que tener también sentido común. Las pruebas no hay que mirarlas así como de una manera tan sesgada. Todo hay que mirarlo en conjunto, siguiendo las reglas de la sana crítica, y el sistema actual, por muy oral que sea, no excluye esa posibilidad. ¿Y qué nos mostró el señor Aguirre? Nos mostró cómo queda una llanta montada en una patrulla que tiene una silla atravesada. No fue una actividad soterrada lo que se hizo. Esconder la llanta la pasearon por la única ruta que había posible y pasaron por frente a la casa del comandante, donde hay un servicio de policía que aquí declaró.
Y no podemos decir, como se trató de insinuar por parte del distinguido fiscal, que comparemos la cámara con el ojo humano, donde el ojo humano se puede adaptar a la oscuridad. Yo la verdad no sé de fotografía, pero yo tengo una cámara que no toma fotografía ni de día ni de noche. No sé si será que si yo la comparo con mi ojo humano yo seré igual a ella. Es mi percepción, ¿no? Pero pedirle a un perito en fotografía que establezca las prioridades del ojo humano y la capacidad de distinguir, me parece que no era la mejor solución. Nosotros sabemos que la foto, si sobre todo que hay un vidrio de por medio, que es el vidrio de la camioneta, pues va a generar un reflejo. El ojo humano lo puede superar. El ojo humano es diferente. Lástima que yo no sabía que iban a tratar ese tema del ojo humano para haber traído un perito en ojo humano y haber controvertido. Me quedo corto en esas cosas de visibilidad, de observación. No, me da miedo tocar ese tema tan visible, como tan ajeno a lo que yo hago, que es argumentar con lógica, ¿no? Y el señor Jairo González, su señoría, el señor Jairo González tenía un papel protagónico en esa fecha, aunque ahora se lo quieren quitar diciendo que ya no tiene los camiones guardados porque el contrato es con otro ente. El señor Jairo González era la persona que le colaboraba al CTI y por eso lo llevaron al lugar de los hechos. No fue un accidente o que el tipo apareció como por arte de magia. Lo llevaron a ayudar. Aunque ahora dicen que vas a dirigir la ayuda que iba a ser otro. Bueno, igual lo llevaron y lo metieron allá. Traspasó la barrera sagrada del acordonamiento. Esa barrera es sagrada, es tan sagrada que un juez puede sancionar a una persona que la traspase sin autorización. Yo pregunto, ¿por qué el CTI, y tomo nuevamente el tema, por qué el CTI no relacionó al señor Jairo González en su acta? ¿Cuál era el temor? ¿Y por qué permiten que el señor Jairo González les haga el acta? Si el acta es una responsabilidad del servidor público. ¿Y cómo es que se llevan unos vehículos, su señoría, sin haberlos examinado bien? Porque después de eso es que encuentran la grabadora. Y por eso cuando el señor Jairo González habla de diabluras, es cierto, ahí deben aparecer esas diabluras, porque la fiscalía nos privó de la oportunidad de escuchar cómo eran esas diabluras en la parte final de... Yo hubiera tenido ganas de escucharla, la verdad, porque había tardes que eran muy lúgubres, muy frías, y no hubiera calentado por lo menos la imaginación. Escuché las diabluras de que habló el señor Jairo González. Ojalá esas diabluras sirvan, sin la contaminación que tienen, para enjuiciar a las muchas personas que se van a enjuiciar por este caso, según el dicho de la fiscalía. Y Jairo González hizo lo que le pidieron que hiciera. Y aquí lo dijo. Y aquí lo ratificó. Como es su señoría que un camión que trae verduras, alimentos perecederos, empiezan a repartirlos sin hacer una juiciosa inspección y sin dejar constancia de ello? Eso debería haber hecho parte del acta. ¿Qué tal que un tercero que esté afectado reclame al Estado su patrimonio representado en esos alimentos perecederos? ¿Cuántos bultos de yuca, de maracuyá, de lo que fuera iban ahí? ¿Cómo iban? ¿Por qué no fueron documentados? ¿Y por qué fueron entregados de esa manera hasta las 3 de la mañana? ¿Qué preocupación de entregarlos? ¿Qué preocupación de ese espíritu tan humanitario debió haberse dejado plasmado en el acta?
¿Qué traía esa yuca? Ese maracuyá. Es posible que nada. Pero siendo especulativos, cuando genera la duda, pues la duda ¿a quién favorece? Pues no favorece a la investigación. La duda favorece a quien deba favorecer, que es al procesado. Pero yo no voy a pedir duda por este caso, porque la fiscalía no probó nada, entonces ¿cómo voy a pedir la duda? Tampoco voy a meter causales de ausencia de responsabilidad, porque la conducta es atípica, su señoría, y si fuera una conducta típica, yo me atrevería a hablar de causales de ausencia de responsabilidad, pero comparto plenamente la percepción de la doctora María Eugenia cuando dice que la conducta es atípica. Claro, es atípica. Entonces, si es atípica, ¿para qué nos metemos al corazón mismo del contenido de la voluntad de las personas? Que sería lo que se miraría ahí en el momento de determinar ese aspecto. Ahora pasaré al tercer punto. ¿Cuál es la norma y cuál es el cargo? ¿Y cuál es la petición que yo voy a hacer en estos 20 minutos que me quedan? Se le está acusando de tráfico de drogas. Bueno, y la fiscalía habló de adquirir y transportar para vender. Yo no sé cuándo probó esos verbos, porque es un delito pluriofensivo, tiene muchos verbos rectores, y habría que decir cuáles probó y cuáles no, y dónde está la actitud dolosa, porque no probó el dolo, y el dolo no viene aquí con los testigos así por así, tiene que venir dentro de un conjunto de situaciones. Es que ni siquiera se tocó el tema del dolo profundamente en el momento de argumentar, ni siquiera en la teoría del caso. A veces lo mencionan, pero de una forma no muy precisa. Entonces el señor fiscal Zuluaga, que fue la persona que presidió la iniciación del juicio, de la etapa de juzgamiento, perdón, que es con la acusación, habló de adquirir y transportar para vender. Yo entiendo que el verbo adquirir es un verbo pues que aquí no se ventiló. Transportar, no se probó que la llanta llevara cocaína realmente. ¿Y para vender a quién? Cuando se habla de vender, tiene que haber un trabajo investigativo serio en el cual exista a través de diferentes medios de convicción la posibilidad de establecer un comprador, un emolumento pues que permita hacer una transacción, entre otras cosas ilícitas. Entonces el extremo vendedor-comprador y un dinero para hablar de una venta que está fuera del comercio, pero sigue siendo una venta. Pues la verdad yo no sé cuándo probaron eso, o tal vez me dormí en parte del juicio, no sé. Me tocaría revisar mi propia actuación, que bueno, creo que no la voy a poder revisar porque yo nunca salgo en el video, que quedo al otro extremo, pero lo trataré de averiguar con alguien que me diga, porque su señoría, yo no escuché nunca eso, y yo creo tener mis 5 sentidos puestos dentro de algo tan importante como es la responsabilidad que tiene uno como abogado, y no lo escuché, la verdad. Y el otro delito, muy curioso, encubrimiento por no reportar al señor herido. Cuando las raíces del encubrimiento ya se ventilaron acá, entonces no me voy a meter en un extremo tan complejo de carácter legal y o jurisprudencial o doctrinal. Pero mirando las reglas que trae el código sobre el encubrimiento, que yo sepa, ninguna se probó, su señoría. Porque aquí la fiscalía nos habla de un encubrimiento por favorecimiento. Dice que tengan conocimiento de la comisión de una conducta punible. Yo pregunto, pues una riña es una conducta punible, es punible como contravención, claro. Afortunadamente la contravención tiene una sanción de multa, dice aquí al final de este acápite.
y sin concierto previo, ayudar a eludir la acción de la autoridad. Es que el hombre herido está siendo perseguido y los policiales ayudaron a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación. El alcance del verbo entorpecer y el alcance del verbo eludir como verbos rectores del artículo 446 va mucho más allá de la palabra no reportar a un señor herido, que fue el argumento del señor fiscal que hizo la acusación. Y en esas condiciones muy particulares, adicionándole el tremendo error de la fiscalía al decir que eran 5.990 por 2 veces, su señoría. Yo no creo que sea un olvido, porque un fiscal tiene que estar, como dicen en el argot popular, en la juega, utilizando entre comillas, o sea, tiene que estar, como también dicen en la calle, con todos los juguetes, porque estamos aclarando una acusación. Es que el señor juez dijo, todo lo que aclaren aquí hace parte integral de la acusación, y ahí está en el video. De manera que si ahí me dicen a su cliente lo voy a acusar por 5.998.5 gramos de cocaína, pues yo me preparo para eso. De lo contrario, aquí sería emboscado. Pero aquí me hablaron de 50 kilos y de toda una historia novelesca de guerrilla, de mochos, de persecución familiar, de emboscadas, de traspaso de un lado a otro, de persecuciones en automóvil y de pérdidas económicas. Entonces, señoría, me quedan 10 minutos y esos 10 minutos son para pedir lo que voy a pedir. Pues no veo ninguna relación entre la acusación y lo que aquí se probó. Igual estoy preparado para la contrarréplica, porque eso es parte de mi trabajo. Y estoy preparado no para un elemento como una forma de terquedad, sino como una forma de cerrar bien las cosas, como se planteen de nuevo. Esto, señoría, para decirle que esta defensa, en su modestia, porque en este sistema todos somos modestos, todos estamos aprendiendo. Lo malo es no aceptar que uno se equivoca, que eso es lo malo de las actuaciones en este tipo de casos. Pero, señor, yo le voy a pedir a usted, estoy pidiendo por el señor Carlos Fernando Rodríguez Gómez, está ahí. Estoy pidiendo por Gonzalo Román Niño, está ahí. Y estoy pidiendo por Sandra Milena Carvajal Salcedo, ahí también está, acompañada por un futuro colombiano al interior de su cuerpo. Y estoy pidiendo en derecho, su señoría, estoy pidiendo dentro del marco de la convicción probatoria, y estoy pidiendo también por las familias que están aquí, porque estos momentos son de ansiedad. Estoy pidiendo que el sentido del fallo sea inocencia, y que necesariamente, como consecuencia de ello, la sentencia sea absolutoria, su señoría. Y lo estoy pidiendo porque ellos, como colombianos, al igual que todos los aquí presentes, tenemos derecho a un proceso justo. Y porque estamos aquí porque creemos en la justicia, porque creemos en los jueces, y porque creemos que los jueces de la República de Colombia no tienen más condicionamientos que el imperio de la ley. Y es por eso que estamos aquí argumentando. Si no creyéramos en la justicia, no tendría sentido venir acá. Creemos que los jueces tienen un trabajo muy difícil frente a estos casos,
sopesar entre lo que dice la Fiscalía, el Ministerio Público, los defensores, y a través de lo que se ha probado a lo largo del juicio. Pero es más, su señoría, me atrevo a pedir por otros que yo no estoy defendiendo, porque mire, aquí está el artículo 62 de la ley 62 del 93, que es la que reestructura la Policía Nacional, en su artículo 8, dice obligatoriedad de intervenir. El personal uniformado de la Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad o circunstancia en que se halle, tiene la obligación de intervenir frente a los casos de policía de acuerdo con la Constitución Política, el presente Estatuto y demás disposiciones legales. Yo pues no defiendo a los policías de carreteras, no los estoy defendiendo dentro del marco, pero igual estoy dentro de mi espacio de tiempo y dentro del límite que me dio el despacho. Y me uno a la petición del Ministerio Público, porque interpretando el sentido de la ley tampoco se probó nada con respecto a ellos, y yo considero que, sin salirme de mis funciones, el fallo igualmente sea absolutorio para ellos, porque todas las fallas que se han detectado aquí, en el fondo se refieren al mismo caso. Y no porque haya un concurso de personas, su señoría, no hay concurso de personas en este caso, porque bien lo explicó el señor Mayor Márquez, ellos no habían tenido ningún contacto previo, se encontraron accidentalmente en el lugar, cada uno venía con una misión distinta, y entonces no podemos hablar de que hubo un concurso para cometer un delito, porque tiene que para realizar un concurso tiene que haber una idea criminal y empezar a desarrollarse a través de actos de preparación, de ejecución y consumación. Y dos patrullas que se encuentran accidentalmente en un sitio y que se ven abocados a un procedimiento dentro de una forma nueva de actuar, independientemente de los errores que cometan, que son propios de humanos, y que los únicos que no los aceptan son los miembros del CTI, pues su señoría, yo pienso que se debe tener en cuenta ese aspecto. Y yo le reitero mi petición de absolución de Sandra Milena Carvajal Salcedo, de Gonzalo Román Niño y de Carlos Fernando Rodríguez Gómez. No podemos decir que toda la responsabilidad del oficial, porque es un oficial nuevo, es un oficial joven. Yo tuve la oportunidad de tenerlo en mis aulas, yo le enseñé ciertas cosas del sistema, de pronto en parte me siento responsable si no le enseñé bien, pero igual en este sistema, su señoría, hay tantas cosas que uno a veces no puede prever lo que enseña, si alcanza para resolver todos los casos. Mire, su señoría, que hay una cosa muy importante que de pronto la voy a decir para cerrar. El Código Nacional de Policía dice que los miembros de la Policía Nacional en su primer año deben estar guiados por funcionarios de experiencia, y es por eso que él llama a su superior para que lo guíe, bien o mal lo llamó, y el superior acude a otras instancias para que los guíen en un procedimiento nuevo. No veo entonces la razón por la cual existe un encubrimiento o un tráfico de droga. El teniente Rodríguez, la patrullera Sandra Milena y el patrullero Román nunca han negado a su señoría que sacaron una llanta. No fue una actividad soterrada, fue de pronto una mala decisión. Pudo haber sido una mala decisión, pero eso tiene consecuencias disciplinarias, no penales, y por eso la Procuraduría tiene una investigación en contra de ellos desde el punto de vista meramente disciplinario. Yo le pido a su señoría que, si nos toca quedarnos más tiempo en esta noche, que ya creo que comenzó, sí, si a usted le toca tomarse un tiempo para reunirse con sus pensamientos, con la secuencia de eventos, yo le pido que se lo tome, pero que en el momento de decidir, esta decisión, este sentido del fallo, que es lo que esperamos se anuncie hoy, y la consecuente absolución, sean en favor de Sandra Milena Carvajal Salcedo, Gonzalo Román Niño y Carlos Fernando Rodríguez Gómez.
Y yo pediría de pronto, sin ser subjetivo a su señoría, que Sandra Milena Carvajal Salcedo, la sociedad le permita, ante la ausencia de una prueba en este juicio, que su próximo hijo nazca metido entre los pilares de una cuna y no entre las rejas de una cárcel. Muchas gracias, su señoría. Bien, doctor. Bueno, vamos a iniciar la réplica. Concluida la intervención, los alegatos finales tanto de la Fiscalía como de los defensores, entonces procedo a concederle el uso de la palabra a la Fiscalía para que ejerza su derecho de réplica. No le voy a controlar tiempo, doctor, para no menoscabarle, pero máximo 1 hora. Bueno. Gracias, su señoría. Para iniciar con las argumentaciones de la Fiscalía en punto a lo que debe ser la réplica en este caso, pues debe advertirse que es preciso partir igualmente de las apreciaciones que hizo la distinguida representante del Ministerio Público y los colegas de la defensa, y en ese orden de ideas, pues para retomar aquellas solicitudes que se hicieron por los colegas en este juicio, es evidente para la Fiscalía que de pronto se confundieron y se centraron en la idea de que el encubrimiento por el cual escucharon acusación las personas que hoy fungen como en esa calidad ante el juicio era por unas simples lesiones personales. Y pues claro, ese es el riesgo en que se cae cuando, como lo dijo la distinguida representante del Ministerio Público, llegó al caso, o aterrizó, para utilizar sus textuales palabras, aterrizó al caso solo al juicio, solo en la etapa del juicio. Claro, desde luego que debía haberse consultado con atención las argumentaciones, las adiciones al escrito de acusación que se hicieron por quien entonces fungía como fiscal 22 de la unidad de la UNAIM, de la unidad de narcotráfico, para entender y comprender. Y aquí retomo con el remate que hizo el doctor Vergara Padilla, que el encubrimiento no era de un hombre herido, como se argumentó por él y se entendió por la representante del Ministerio Público, porque se olvida y se deslinda que el hombre herido sí era objeto de persecución por parte de la autoridad, en la medida que era uno de los actores activos, si se me permite la redundancia, de un hurto entre traficantes de drogas. Y la falta del reporte de ese herido, que aquí se ha querido matizar como una simple transgresión en modalidad de contravención, sí obstruyó la acción de la justicia. Obstruyó la acción de la justicia en las 2 primeras investigaciones, obstruyó la acción de la justicia en las audiencias preliminares y en las intervenciones que se hicieron en representación del Estado por parte de la Fiscalía, en la legalización de captura y en las audiencias concentradas
que tuvieron que ver con el caso de Fernando Andrade Pérez y obstruyó la acción de la justicia cuando finalmente Fernando Andrade Pérez salió absuelto, y obstruyó la acción de la justicia al punto que uno de los pilares de la absolución de Fernando Andrade Pérez, para nadie es un secreto, fue la ilegalidad del procedimiento de captura y desde luego la irregularidad del procedimiento policivo. ¿Cómo decir que entonces que porque se trató de un caso de lesiones personales sea viable aislarlo y decir que, a guisa de ejemplo, si el subteniente Rodríguez, el señor patrullero Garzón, el señor patrullero Castro, los otros muchachos, los patrulleros Román y Sandra Milena, tuvieron contacto y tuvieron acceso a ese herido que en ese momento probablemente, y según las afirmaciones que hicieron en el juicio los investigadores del caso John Alexander Ramos y Carlos Alberto López Escobar, no como prueba de referencia, sino del trabajo de lo que ellos como investigadores pudieron obtener y pudieron establecer. ¿Cómo ocultar entonces que si en el transcurso del trabajo investigativo de John Ramos y de Carlos López se estableció y se determinó que se ocultó de pronto la presencia de esas personas, del herido y probablemente de uno o de dos más, dependiendo la versión que se acoja, dependiendo la versión del testigo, no en este juicio, sino la versión del testigo en el juicio de Fernando Andrade, o la versión del testigo en el caso de Armando Ayala? ¿Cómo no decir que esa cuestión, que esa específica situación de lo que aquí se ha pretendido llamar un simple caso de lesiones personales o una contravención de lesiones personales en un plano meramente hipotético, no afectó y no obstruyó la acción en el punto de que se trataba de obtener la verdad? Aquí nadie está ni más allá ni más acá, todos tenemos el mismo objetivo, y de pronto el objetivo se desdibuja o se puede trastocar cuando sobre unos mismos hechos, sobre un mismo caso, ya hoy a finales de julio se completan 3 audiencias de juicio oral, y cuando las 2 anteriores tienen resultados diversos y es probable que se llegue a audiencias futuras. ¿Y cómo esconder y cómo desdibujar esa situación? Yo no me quisiera imaginar, dentro del plano meramente hipotético que admite el resorte de la argumentación en punto de clausura, si de pronto ese herido hubiese sido identificado diligentemente por cualquiera de los 5 policías que hoy están aquí acusados, y de pronto ese herido o el otro personaje al que han aludido los investigadores en su trabajo investigativo se hubiera identificado, y de pronto tras la pesquisa, tras la pista, dentro de un trabajo policivo efectivo y eficiente, independientemente del esquema procesal, sea de ley 600 o de 906, eso sí, dentro del deber constitucional de la Policía Nacional, por allá desde el artículo 2 de la Constitución Nacional, cuando se dice que las instituciones de las autoridades de la República están instituidas para proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes. ¿Cómo imaginarnos si de pronto, si se relaciona, si se identifica, o si de pronto 2 patrulleros de la Policía de Carreteras no le presentan a los de vigilancia a un herido como un hombre de inteligencia o como un compañero de la Policía de Vigilancia? ¿Cómo de pronto no pensar que tras la pista de ese herido, del que aquí se ha querido tejer un manto como una simple contravención, no se hubiera podido develar de pronto los autores del hurto, no de los 50 kilos que se pregona se perdieron en el parqueadero Las Palmas de Surtimax, sino de los otros 100 kilos que se robaron algunas personas en el municipio de Natagaima? ¿Cómo no asumir de pronto que a través de ese herido si hubieran podido obtener esa misma noche, y no a raíz del imperdurable decurso del tiempo, los datos de los vehículos
oficiales o particulares de quienes participaron en el apoderamiento de la droga en el municipio de Natagaima, o 10 kilómetros más adelante en una trocha, o de pronto los que siguieron los camiones hasta el municipio de Girardot, situación que determinó una maniobra evasiva de los narcotraficantes. Su señoría, el riesgo de aterrizar a un juicio cuando no se ha consultado con el celo la audiencia de formulación de acusación. Permite el uso de la palabra, señora juez. Estamos en la réplica, no, doctora. pero es que, señora juez, mire, el artículo de la réplica habla que la réplica es entre la defensa y la fiscalía. El ministerio. Sí. Y luego es entre ellos dos. Yo entonces considero que la norma no habla del Ministerio Público, al punto que la norma no le da la opción al Ministerio de réplica. Porque correcto. Si él va a replicar lo mío, entonces yo tengo que tener también la opción de replicar, pero la norma no lo permite. Sí, doctor. Listo, doctora. Es claro para todos nosotros que la réplica solo existe. Nos queda claro, perfectamente entendido, doctora. Y claro, pues obviamente también nos debe quedar claro que para la defensa se ha asumido que ese encubrimiento de las lesiones no pasó de ser un simple encubrimiento de una contravención, y que dizque se denunció y que dizque se reportó al 112 de la Policía Nacional, y se traslada esa obligación o ese deber de denunciar a un particular, a un civil, un deber de denunciar del que estamos, claro, revestidos todos los ciudadanos, todos los colombianos, independientemente de si somos servidores públicos o privados. Pero se deslinda esa actividad, se deslinda completamente del episodio de narcotráfico en que estaba y ha estado vinculado el caso de la noche que corría entre el 25 y el 26 de enero. Y eso no es lo adecuado y no fue lo que se escuchó con la intervención del doctor Zuluaga en la audiencia de formulación de acusación. En ese orden de ideas, su señoría, ¿cómo no se iba a entorpecer la investigación correspondiente? ¿Cómo no, parafraseando a la señora procuradora judicial, a la doctora Cadavid del municipio de Girardot, cómo no concebir y cómo no asumir, como lo dijo ella misma, que no había acudido no porque no tuviera un viaje, sino porque simplemente porque en el decurso de alguna de esas audiencias preliminares, intuyo que fue la misma a la que hacía alusión el doctor Vergara, se le señaló o se atribuyó la demora de la policía, como 6 horas, 7, 8 horas. Ahora yo presento una objeción muy respetuosa. Es que el artículo... Doctora, qué pena, pero es que yo no puedo ni intervenir en las aseveraciones de los defensores. Por favor, estamos en la réplica, en su momento oportuno, doctor, usted tome sus apuntes. Perdóneme, doctora, es que la réplica debe versar sobre los temas abordados. Aquí lo dice el artículo 443 y él está hablando de aspectos de la procuradora de Girardot que no fueron abordados. Dice aquí, la réplica se limitará a los temas abordados. Entonces yo también podría abordar otras cosas que la Fiscalía dijo por allá en otras audiencias, y entonces no tendría límite este caso, doctora. Pues yo le pido que... Yo no le estoy interrumpiendo porque tenga temor en lo que dice el señor fiscal, porque igual yo tengo derecho a contrarreplicar, pero sí que se limite a los temas abordados, doctora. Esa es mi petición. Sí, señor fiscal, puntualicemos los aspectos que argumentaron todos los defensores, y el objeto de la réplica es controvertir lo expresado por los, por los señores defensores. Entonces si pueda citar entonces exactamente las palabras, y aspiro a que si se permite que se me siga objetando la intervención. No se trata de objeción, porque en la réplica no hay objeciones. Bueno, entonces, para citar y de pronto evitar molestias del abogado defensor, y si lo dijo, se refirió a la procuradora como que textualmente no había acudido al lugar de los hechos porque esa noche tenía que viajar a Bogotá. Sí, y como fue punto, debo referirme a eso y debo parafrasearla. Dijo ella en punto a ese encubrimiento por favorecimiento. Ese mismo día
en esa misma audiencia, sin solución de continuidad y en el mismo discurso. Gracias a ese encubrimiento, gracias a esa ocultación de los testigos, gracias a esa labor que no permitió identificar al presunto lesionado, como si ese sí no fuera un deber de la policía, que porque es que un civil llamó por al 112 y dijo que había un lesionado, entonces ya quitémonos de ese manto y sigamos aquí conociendo el caso de la droga. Nos cogieron de idiotas útiles, dijo la procuradora. Y claro, lo fuimos porque todos acudimos allá con esa verdad que se nos presentó de manera insular, fraccionada, episódica, ese día, el 27 de enero. Todos fuimos, y fue la única verdad que se manejó hasta el 16 de febrero, cuando por allá se recepcionaron otras entrevistas que finalmente dijeron lo contrario. Que la llanta que estaba en la entrada no era la misma que había salido, se tocó como en uno de los argumentos también, y se dijo que esa aseveración no se había probado. Pero es que, como bien lo advierten quienes aquí han intervenido, como bien se dijo de pronto en el transcurso del juicio, los testigos no se cuentan, se pesan, y se deben pesar todos. Y la apreciación del testimonio que impera o que demanda el artículo 404 no es de simplemente darle credibilidad al último que vino o al que no vino, porque desafortunadamente de pronto en las argumentaciones se les olvidó que aquí vino el señor Willington Rojas y dijo él cómo esa llanta no era la misma, o sea, refiriéndose a la que estaba en la garita, en la puerta del parqueadero, no era la misma que se había llevado la policía en la camioneta. Hizo una referencia clara el señor Willington Rojas, testimonio que pasó inadvertido o ignorado, no en el juicio, sino en las argumentaciones de clausura de los colegas de la defensa. Se advertía también que era exigible al señor Juan Camilo Carvajal, un testigo civil, un hombre de una formación cultural escasa, como quedó acreditado en la presentación, en la acreditación del testigo, que distinguiera entre policía de vigilancia y policía de carreteras. Y se le presentan a esta serie de testigos una serie de exigencias que no pueden pasar aisladas a la luz del análisis del artículo 404. Hombre, es que los testigos espontáneos son eso, y a veces son objeto y resorte de la confusión, como lo puede ser también un testigo avesado o un testigo lo suficientemente preparado. Sin embargo, pues se admite y se tiene como hecho probados que al parqueadero o al aparcadero Las Palmas, que sirve al supermercado Surtimax en Girardot, entraron los dos camiones, que uno entró a las 8 y el otro a las 2:30 de la mañana más o menos, que después de que entró que con el segundo llegaron los conductores dizque a cambiar las pachas de las llantas. Eso se admite porque eso no se le discutió a Ever Alberto Salinas y a Juan Camilo Carvajal. Se admite igualmente que a ese parqueadero entraron 6 personas de la SIJIN, y se dijo que eso era lo que había aprobado la fiscalía, o que 6 personas que dijeron ser de la SIJIN, que allí hubo una persona herida y que los policías, valga decir pues los aquí acusados, supieron de esa situación. Pero el encubrimiento, como le advertí hace un momento su señoría, el encubrimiento no se detuvo ahí. Sí, claro que lo supieron, lo dijo el patrullero Willington, lo dijeron los testigos civiles, los celadores del parqueadero de Alberto Salinas y Juan Camilo Carvajal. Pero
pero es que el encubrimiento se viene a estructurar es cuando se oculta esa información, y claro, cuando se le oculta a las fiscalías, a la investigación, cuando se presenta el caso. Y no como una referencia a lo que es el encubrimiento, podría admitirse dentro del mismo plano hipotético que dentro de esa exacta situación en que se estaban desencadenando los hechos, dentro de ese hurto de la droga, dentro de ese apoderamiento de la droga, ese encubrimiento por favorecimiento pueda estructurarse como una misión de denuncia, porque es que este encubrimiento se está atribuyendo es a servidores públicos, calidad acreditada desde luego de quienes aquí fungen como acusados, no a particulares. Se advierte igualmente que se da por probada y por justificada la inexperiencia de la policía. Claro que se da por justificada y se da por probada. De pronto se pudiera dar por probada merced a que el sistema acusatorio en el municipio de Girardot para esa época llevaba apenas 26 días de operancia. Pero por justificada no se puede dar en punto al ocultamiento de información relevante de un caso de narcotráfico para la misma fiscalía. Y es que Garzón y Castro esa noche no estaban siguiendo un Mercedes, doctora. Garzón y Castro eran miembros de la policía de carreteras, según el testimonio de los patrulleros también de la policía de carreteras Serrano y Perdomo, adscritos a la ruta La Gran Vía, Comisión Girardot-Apulo. Y no puede decirse que de pronto venían siguiendo un Mercedes o que de pronto su actividad hubiese sido plausible si no se admitiese que los matices de este caso fueron totalmente diferentes. Y fueron totalmente diferentes porque no se puede asumir como la aseveración o la declaración o el testimonio que dio el señor Armando Ayala Sanabria sea admisible en unos apartes y en otros no. ¿Cómo desconocer o cómo admitir dentro de ese marco de reflexión que el testimonio del señor Armando Ayala Sanabria, así sea un delincuente, como se le llamó en la bancada de la defensa en alguna de las intervenciones, para la fiscalía es una persona condenada por narcotráfico a 21 años y medio de cárcel? ¿Cómo pretender probar un trato o tratos o cuentas entre narcotraficantes de pronto con otro tipo de personas? ¿Cómo pretender probar una cuestión diferente cuando justamente es la droga la que se pierde? ¿Cómo pretender entonces decir que el testimonio del señor Armando Ayala Sanabria es mentiroso y que fue testigo de referencia cuando se refirió al señor, al tal Mocho? ¿Y cómo venir a argumentar en una audiencia que fue testigo de referencia cuando si era de referencia hubieran podido impugnar su credibilidad en la audiencia? Es que la credibilidad de un testigo no se impugna en un alegato de clausura. La credibilidad del testigo se hace en el momento del testimonio y la valoración en punto de argumentación se hace en la clausura. Y el peso de esa declaración es medible por el juez al momento de analizar la convicción. ¿Será que cuando se criticó la credibilidad del señor Armando Ayala Sanabria, cuando se advertía que quién se iba a creer el cuento de que la guerrilla iba a requerir sus servicios
¿Será que de pronto estamos en Suecia o en Noruega, donde no hay guerrilla y donde la guerrilla no extorsiona, donde la guerrilla no constriñe? ¿O será que cuando se hizo referencia de que fue la guerrilla la que mató a los tales de la huaca esa que encontraron por allá con un dinero, será que se tienen pruebas y será que eso se demostró en el juicio como para venir a pretender que eso sea un argumento serio y sólido en una defensa? Eso es una cuestión que ni siquiera debería ocupar el tiempo en una réplica, porque son argumentos totalmente alejados de lo que fue la sindéresis, secuencia y ocurrencia lógica de los hechos en que se ocupó el juzgado y todos nosotros durante las últimas 3 semanas. Se advertían cuando se decía que se tomaron el trabajo, algunos de los colegas de la defensa, de transcribir integralmente la declaración del señor Armando Ayala Zanabria y las manifestaciones que hizo, las aseveraciones en el contrainterrogatorio y las oposiciones que seguramente hizo la defensa, que se le preguntó si en un automóvil podía sacar la droga. Pues hombre, quien transliteró esa afirmación la transliteró mal, porque claro que la respuesta del señor Armando Ayala Zanabria fue una respuesta a una pregunta de la fiscalía, y se le preguntó si la llanta o si en las llantas que contenían la droga podrían caber en un automóvil. No la droga, las llantas que contenían la droga. Y la respuesta de Armando Ayala Zanabria fue: puede caber en un automóvil si se le deja la tapa del baúl abierto. La transliteración fue mal hecha y desde luego a ese error en la transliteración se le pretende dar en una clausura un argumento y un alcance del que definitivamente carece, porque las palabras y la declaración del testigo fueron totalmente diferentes. Se hizo referencia igualmente por parte del colega que hizo la transliteración a unas declaraciones de los patrulleros Castro y Garzón, pero lo que sucede es que en este juicio ni Castro ni Garzón declararon, nunca declararon. ¿Cómo hablar entonces de lo que dijeron Castro y Garzón si no fuera por las entrevistas, por las declaraciones, por las entrevistas, mejor conforme a las previsiones del artículo 206 que descubrió la Fiscalía en el trabajo de descubrimiento de la prueba después de la audiencia de formulación de acusación? Claro, de ahí sacaron las aseveraciones y no declararon, porque las aseveraciones entre unos y otros, no me refiero entre Castro y Garzón, sino dentro del conjunto de servidores de la Policía de Vigilancia y dentro del conjunto de servidores de la Policía de Carreteras que aquí fungen como acusados, desde luego que son totalmente contradictorias, y a ese detalle no me voy a referir como se refirió la defensa, porque lo repito, todos lo vimos, ellos aquí no declararon. Lo único que se supo de su comunicación fue gracias a la labor que comunicaron los investigadores John Ramos y Carlos Alberto López Escobar, lo que percibieron de su labor como policía judicial, lo que obtuvieron de su investigación, no como prueba de referencia. Se critica también y se cuestiona lo de las actividades que denunció Armando Ayala Zanabria en este micrófono cuando hizo referencia a las actividades de algunos servidores de la policía en Natagaima, y se discute que no podía ser un testigo hábil para declarar esa situación,
pero se olvida que Armando Ayala, aquí lo dijo, siempre tuvo el dominio del hecho, siempre lo tuvo, y dijo que se había sentado en una tienducha diagonal al parqueadero donde había ingresado el camión en Natagaima, y de pronto se reclamó por ahí en alguna de las intervenciones la actividad de la Fiscalía y de la misma policía en el municipio de Natagaima, pero es que en Natagaima, concretamente en el retén, donde presuntamente se apoderaron de 100 kilos de cocaína que iban camufladas en las llantas traseras de un camión, ahí no había como tal una actuación de policía. Ahí lo que hubo, por parte de lo que denunció aquí el señor Armando Ayala Sanabria, y de pronto en lo que se puede hacer referencia de una grabadora que nunca entró de prueba, era una actividad de un narcotraficante que traía una droga y de unos delincuentes con poder. Ahí no había ni hubo nada más. Y entonces, ¿cómo le vamos a pedir a esos delincuentes con poder uniformados, me refiero a los de Natagaima, que reporten ese caso o que presuntamente lo reporten a la Fiscalía o a sus otros compañeros de la policía, a los honestos? ¿Cómo pedírsele? Si es una actividad que ni siquiera se le puede pedir a la guerrilla en este país. Las pruebas, su señoría, deben analizarse en conjunto. También se cuestionaba que no se revisaron todas las llantas, que las llantas venían cargadas con una presión de 95 libras de aire, que esas llantas cargadas con droga desde Florencia, desde Natagaima, que de pronto por el calor, por la fricción, hubieran podido llegar deterioradas, y a eso también se acudió para desmentir, debilitar o desacreditar la intervención testimonial del señor Armando Ayala Sanabria. Y repito, a riesgo de volverme cansón, lo que decía hace un rato, es que los testigos no se desacreditan de esa manera. Si esa era una impugnación válida para el testimonio de Armando Ayala Sanabria, claro, debió habérsele hecho en el momento del contrainterrogatorio o en el momento de directo, si tenemos en cuenta que fue solicitado como prueba directa por la totalidad de los abogados de la defensa. Pero esas cuestiones del clima, de la fricción de las llantas, a fe que no fueron probadas en este juicio, y entonces podría argumentarse que son unos hechos notorios, que el clima entre Florencia, a donde cargaron la coca, y Natagaima es un hecho notorio, y que también es un hecho notorio lo de la fricción de las llantas. Pero entonces, ¿por qué se guarda silencio cuando se advierte que esas llantas estaban nuevas? ¿Y por qué se olvida que Armando Ayala Sanabria, cuando estaba aquí sentado y respondió a una pregunta que no de la Fiscalía, sí de la defensa, porque había sido el detenido, aprendido posteriormente, dijo que en ese Mercedes-Benz habían una chequera y unos recibos de Expo Llantas donde su nombre aparecía él adquiriendo unas llantas nuevas? Entonces, ¿será que el sesgo en la interpretación del testimonio de Armando Ayala Sanabria solo nos sirve para otras cosas, pero ese mismo sesgo nos impide recordar o evocar otra? Cuando se advierte por el doctor Vergara Padilla que el caso de la Fiscalía dentro de la clausura parece más una defensa del CTI que una argumentación conclusiva, pues debe decir la Fiscalía que es que la clausura del doctor Padilla, Vergara Padilla, con la admiración y el respeto que le tengo, la distinción que le guardo, parece más una acusación contra el CTI que una argumentación conclusiva. La clausura se transformó más bien en una argumentación contra el CTI, y vamos por pasos. Dijo reiteradamente durante su hora y media de intervención que Pablo contaminó, el señor Pablo García
Pablo García Villamarín, testigo de la Fiscalía, contaminó la escena, dizque porque empezó a realizar actos de entrevistas cuando ni siquiera esa escena le había sido entregada a los servidores del CTI. Y eso lo dijo en muchas oportunidades, dentro de esa clausura que más parecía una acusación del CTI que una argumentación conclusiva. Pero se le olvidó que Pablo fue insistente y en ese punto dijo que él se dirigió hasta la caseta de los celadores, lugar que no estaba acordonado, y allí recepcionó algunas entrevistas y se utilizó por la defensa, no estoy seguro si fue el doctor Padilla, se utilizó por la defensa en el contrainterrogatorio de Pablo una de las entrevistas que él mismo recibió, y se llegó hasta utilizar la entrevista que le recibió al teniente Rodríguez, que estaba firmada dentro de la impugnación del testigo, que estaba firmada por el teniente Rodríguez para enrostarle al señor Pablo García el por qué él no la había firmado. En ese punto y en muchos otros de su intervención, claro, Pablo dijo que él había iniciado su labor de entrevistas para enterarse del caso y nunca admitió, como se le quiere poner aquí, esas palabras en su boca, que él había ingresado a la escena y que por eso la había contaminado y que había ingresado a la escena antes de recibirla. Y entonces ahora se pregunta a la Fiscalía, ¿será que el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, cuando habla de la entrevista, establece que ésta se deba realizar dentro de la escena que se está procesando o que se va a entregar como procesada de un crimen? ¿O será que el artículo 205 de ese mismo Código de Procedimiento Penal de la Ley 906 advierte que ningún servidor puede recepcionar entrevistas en una escena o en un lugar hasta que no se le entregue la escena? Hombre, si las entrevistas que hizo Pablo, de quien se dice que estuvo durmiendo hasta las 7 de la mañana, 7:20, y desatendiendo instrucciones y llamados que le hacía la policía, no se hicieron dentro del esquema del acordonamiento de esa escena, es que la escena no la recibió Pablo, su señoría. Y sobre el acta de recepción a la escena, pues hay una actuación probada. Y parafraseando al mismo doctor Vergara, dentro de su intervención, los documentos públicos gozan de presunción de legalidad, una presunción de legalidad que desde luego debe ser argumentada y probada en contra. Los documentos públicos gozan de una presunción de legalidad, y de esa presunción de legalidad, pues claro, está revestida la actuación del primer respondiente, que es la prueba número 1 de la Fiscalía, y dentro de esa actuación del primer respondiente, que se allegó al juicio como prueba durante la intervención testimonial de Laura Esther Prieto, se probó que ella recibió la escena a las 9:57 de la mañana. Y si vamos a hablar que esos documentos públicos, claro, que se presumen auténticos y claro, que se presumen certeros porque son expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones y en su capacidad certificadora, ese documento público suscrito por el señor subteniente Rodríguez advierte que hace entrega de la escena, no solo de los testigos, no solo de la relación de los testigos a la que hizo referencia la defensa, Clavijo, Salinas y el otro civil que declaró, sino que también se advierte que hace entrega de la escena a las 9:57 de la mañana. Y ese documento público, cuya autenticidad se presume, no solo por la argumentación del doctor Padilla, sino desde luego por Ministerio de la Ley, artículos 425 y 424 de la Ley 906, ese documento público también nos proporciona una luz muy importante en ese testigo honesto, sin mácula y digno de mucha credibilidad, como se le catalogó aquí al señor Piñeros. En ese documento público se advierte con honestidad por el señor teniente Rodríguez, hombre, que allá estuvieron Piñeros y Velázquez de la SIJÍN,
Y si nos remitimos a esa prueba número 1 de la Fiscalía, también se dice que el señor Piñeros hizo una prueba de identificación preliminar homologada o PIPH para utilizar la específica abreviatura que se inscribe en la prueba número 1 de la Fiscalía, que dio resultado positivo para cocaína. Y entonces, ¿cuál es la razón y por qué se viene aquí por parte del señor Piñeros a advertir que él no la hizo y que él nunca transgredió esa escena? Porque dentro de ese deber de análisis probatorio, conforme a las previsiones del artículo 404, conforme a las previsiones del artículo 402, conforme a la apreciación del documento del 432, ¿por qué no recordar entonces que aquí estuvo sentado el patrullero Serrano de la Policía de Carreteras? Primera noticia que se tiene en año y medio por parte de Serrano, de que a la Esmeralda fueron unos funcionarios de la SIJIN. Bueno, pero sigamos en el cuento. ¿Por qué no recordar que Serrano dijo que él había traído o que había recibido órdenes de llevar el vehículo Mercedes y desde luego el detenido al aparcadero Las Palmas, que sirve al supermercado Surtimax, y que cuando él llegó a esa escena, están los registros? Lo que pasa es que si busco el pie de rodamiento se me va el tiempo, pero en los registros está desde luego. ¿Por qué no recordar que el señor patrullero Serrano dijo que cuando él llegó la escena no estaba acordonada? ¿Y por qué entonces no empezamos a comparar y hacer ese trabajo del artículo 404 de análisis argumentativo de la credibilidad de los testigos? Y recordamos que Piñeros insistió ayer en que el muy juicioso y obediente de sus órdenes jerárquicas superiores salió hasta el Surtimax, allá no se demoró más de 2 minutos y no, ni de riesgos transgredió la escena que él dice ya estaba acordonada. Y después de eso fue que fue a la Esmeralda a traer al detenido. Se estaba refiriendo, claro está, a Fernando Andrade Pérez. Y ya después de eso entregó el turno y se fue. Hombre, si Piñeros y Serrano llegaron a la escena con el detenido, ¿por qué será que Serrano dice que la escena no está acordonada? ¿Y por qué será, o por qué motivos será que Piñeros dice que sí estaba acordonada y que él ni de riesgos transgredió esos límites del acordonamiento? ¿Por qué será que en ese documento auténtico, que es la prueba número 1, se dice que Piñeros hizo un PIPH? ¿Por qué será? Y entonces, cuando uno empieza a hacer ese tipo de análisis, de cábalas, cuando uno empieza a procesar toda esa información, se da cuenta que esa mácula de honorabilidad que se ha pretendido tejer sobre Diego Fernando Piñeros, investigador de la SIJIN, pues empieza a derrumbar. Ese pañete con que se construyó o con que se edificó la declaración del señor Diego Fernando Piñeros empieza a ser débil y se empieza a derrumbar, y se empieza desde luego a caer el edificio de la declaración del señor Diego Fernando Piñeros. Y si las declaraciones del señor Diego Fernando Piñeros, a partir de las cuales se ha insistido dentro de ese juicio al CTI, si a partir de las declaraciones del señor Diego Fernando Piñeros se ha insistido en que la señora Laura Esther Prieto, Pablo García Villamarín se estaban durmiendo esa mañana y es que no quisieron acudir al lugar de los hechos cuando recibieron, eso sí, el oportuno llamado del entonces señor Mayor Márquez para que fueran al lugar de los hechos, y si la única referencia que se tiene es la del señor Diego Fernando Piñeros escuchado en esta sala el día de ayer, entonces será que por la afirmación de Diego Fernando Piñeros, que es controvertido no solo por Serrano, sino por la actuación en una prueba documental que es prueba dentro del proceso, ¿será que le debemos creer que efectivamente estaban durmiendo? De pronto ahí se podría encadenar el deber de subordinación, la jerarquía, la línea rígida de mando que tiene la Policía Nacional.
pero eso sería una hipótesis aventurada, porque lo cierto es que aquí Diego Fernando Piñeros faltó a la verdad. Y entonces, ¿qué hacemos si no le podemos creer lo de que no hizo un PIPH, o de que la cena estaba acordonada y que el hombre es muy diligente? Y entonces la mente sí le falla cuando no sabe si sí o si no les prestó Laura el reactivo. Ahí sí no se acuerda bien, porque esa afirmación sí se la difiere a un tercero, a Velázquez, cuando Laura Esther Prieto dijo que a él era el que le había prestado el reactivo. Y entonces que Laura y Pablo estaban durmiendo, pero para que les prestara el reactivo sí estaba despierta, y para que les prestaran el reactivo sí se incorporaron y sí fueron y buscaron en su maletín. O cómo estarían de dormidos y de perezosos los servidores del CTI contra quienes se edificó un juicio aquí en una argumentación de la defensa, que se dieron cuenta cuando les entró la llamada. Y según palabras de Laura Esther, Velázquez le decía a Piñeros: no, pero es que el que está en puertas es el CTI. Y entonces tenemos que exigirles a Laura y a Pablo que vayan y fuercen a Piñeros y les digan que nos entreguen el caso, cuando a ellos el caso realmente se les reportó a las 7:20 de la mañana. No quiero imaginarme si efectivamente el caso se les hubiera reportado a Laura y a Pablo del CTI a eso de las 5 y 10 de la mañana, o a las 4:50, y ellos acudieran al lugar de la cena. Entonces hubieran tenido que esperar desde las 4:50 de la mañana hasta las 9:57, cuando se les entregó la cena, para que la procesaran. Y si el caso se estaba reportando al CTI y ellos no se querían levantar porque es que estaban durmiendo en una oficina donde no hay dormitorios, si a ellos se les estaba reportando ese caso a las 5:50, ¿será que a esa hora tenían la escena preparada, o el señor teniente estaba dispuesto a entregar la escena en ese momento? Y se advierte dentro de un plano hipotético y de mera argumentación del doctor Vergara que de pronto eso fue una cuestión atribuible al celo profesional, a las inquinas que existen entre las instituciones. Lo que pasa, su señoría, es que eso no trasciende los límites de ser una argumentación, un plano hipotético, algo que no se probó, porque lo que se escuchó aquí fue totalmente diferente. Ni el inmaculado testigo Diego Fernando Piñeros dijo que tuviera problemas de enemistad personal o laboral con los del CTI, ni los del CTI dijeron tener ese tipo de problemas o enemistades con los servidores de la SIJIN. ¿Cuáles problemas y cuál celo profesional? Los del CTI, y por eso también fueron criticados, porque no se sabe qué postura asumir, como que no les prestaron reactivos o sí se los prestaron. Cuando es conveniente porque estaban durmiendo y no les prestaron los reactivos, entonces se dice que no les prestaron, pero cuando se los prestaron, se levantaron y se despertaron, se arreglaron para prestarle el reactivo, entonces se dice que no llenaron una hoja de ruta para prestar un reactivo, de la cual tampoco se acreditó ni se probó nada en este juicio. Y entonces tal choque institucional entre los compañeros del CTI y de la SIJIN de Girardot se hace consistir en eso. Y entonces, ¿cómo sería el choque institucional entre esas dos entidades cuando se prestan los reactivos, cuando llegan allá y no está lista la escena, y cuando a voces de uno de ellos mismos, retomando las palabras de la señora Laura Esther Prieto, hasta alguna asesoría le brindaron a los servidores de la policía de vigilancia a los que iban a entregar la escena en cuanto al llenado de esos formatos y de esos documentos? ¿Cuál celo institucional? Lo único que sucedió es que sencillamente el caso no se reportó sino hasta las 7:20. Y hay otro aspecto al que de pronto no se le prestó atención o no se analizó. Tanto se ha cuestionado a Armando Ayara Sanabria, a Alberto Salinas, a Juan Camilo Carvajal, y se les olvidó que de pronto, o que de pronto no, que es una verdad de a puño, que son coherentes en una cosa.
cuando salió el Mercedes-Benz, cuando llegaron los servidores de la Policía Nacional, los 5 acusados, en el piso solo había 2 llantas, una Pacha. Dijo Armando Ayala por ahí en una de sus declaraciones, es que yo la vi, Armando tenía el dominio del hecho, estaba hablando con su conductor, él la vio. ¿Y cuál era la orden? Es que eso no es un invento, ni es una elucubración gaseosa. Pues la instrucción que se le dio a los choferes era eso: nos tienen secos, otros delincuentes, llámense policías o 6 vestidos de civil que nos han perseguido desde Natagaima a quitarnos la droga, nos tienen secos, entonces quitémosle las llantas de este camión y se las ponemos a otro. Por eso fue que se le ordenó a ese camión, por parte de quien tenía el codominio del hecho, de ese narcotraficante ya condenado, ingresar a ese parqueadero, porque lo estaban siguiendo. Y en ese punto Armando Ayala fue muy claro, y los testigos fueron muy claros. Y si solo había 2 llantas ahí, ¿cómo es que al CTI le entregan a las 7:20 de la mañana? Doctor, le recuerdo, le quedan 12 minutos. Y si eso estaba así en esas condiciones, ¿cómo es que al CTI le entregan a las 7:20, mejor, a las 9:57 de la mañana, 6 llantas bajadas? Si siempre han dicho que solo bajaron una llanta y que la llevaron al montallantas, si siempre han dicho que la otra llanta permaneció ahí y que el montallantero, el borracho de caldo de ojo, como se refirieron algunos defensores a él, claro, estaba ebrio supuestamente o seguramente, para utilizar las palabras de Carlos Julio Clavijo, conocido como caldo de ojo, estaba prendido, solo bajó una. ¿De dónde salieron las otras 6 llantas? ¿Será que alguien no se ha preguntado por qué se quedó, o por qué cuando resultó ese positivo ahí en esa llanta, cuando se produjo el hallazgo de esa llanta y él se fue a dormir, será que alguien le preguntó si utilizaron la herramienta, o será que por estar durmiendo no se pudo dar cuenta? Y se dice que se quedó en la orfandad probatoria el delito de narcotráfico, con el apoderamiento de esa droga. Claro, es que este es un caso de droga sin droga, porque la droga se la robaron. Y lo que tenemos establecido aquí es que al aparcadero Surtimás entraron 100 kilos de base de coca y solo se reportaron lo que a la postre dio un peso de 51,998. Y entonces también de paso se critica la actividad del señor Fernando Castro, que porque no sacó muestra y contramuestra, y se olvida también analizar que aquí estuvo sentado a juicio y no gracias a una pregunta de la fiscalía, sino de la propia defensa, que ese señor Josías es miembro del comité de cadena de custodia, y que él explicó aquí con lujo de detalles porque solo se puede extraer una muestra y no 2 muestras. Y se olvidó también que John Alexander Ramos, de quien también se dijo no quedó incurso en el acta por la cual se hizo la destrucción de la droga, presenció que se tomaron 2 muestras, un testigo que nunca vino, Hugo Asensio, y John Alexander Ramos lo dijo porque lo vio, y en eso no puede decirse que es de referencia, que él sacó 2 muestras porque eran 2 paquetes, en una bolsa negra estaban metidos 2 paquetes, y obviamente si se trataba de otro perito, si se trataba del señor Hugo Asensio, que no vino porque está en vacaciones, no se le podía exigir que fuera y diluyera o destruyera una sustancia que estaba allá. Un PIPH, así no sea técnico, un perito y más un químico, tiene que hacer su prueba para no saber que está destruyendo o que está disolviendo en aguas negras maicena en lugar de cocaína. Esa es la seguridad mínima que de pronto se pasó por alto de todo ese manual de cadena de custodia, del manual de policía judicial y de los procedimientos básicos de la criminalística actualizados en la página de la Fiscalía General de la Nación. Se hizo referencia finalmente a la sentencia C782 del 2005, cuestionando justamente eso, que John Ramos y Carlos López hicieron referencia a las entrevistas que rindieron de pronto quienes en ese momento eran eso,
testigos entrevistados conforme al artículo 205. Claro, si en el curso de un proceso un acusado decide declarar contra otras personas, puede ser falso testimonio. Y entonces, ¿qué diremos si la incidencia directa de ese proceso no es el resultado de su propia investigación? ¿Acaso el caso de Fernando Ayala no era el mismo de Fernando Andrade? ¿Y acaso cuando estos policías le rindieron para echar mano de esa misma sentencia C782 del 2005 de la Corte Constitucional, rindieron esas entrevistas y rindieron ellos esas declaraciones controvertidas, las de Polka y las de los de vigilancia? ¿No estaban en un deber testifical? Ellos no eran indiciados, no eran procesados, y merced a esas mismas intervenciones fue que se abrió investigación, o mejor indagación, en contra de ellos. También se reclamaba que lo novedoso hubiera sido traer al Mocho. Qué bueno que de pronto aquí viniera el Negro Acacio o alguno de los otros comandantes de la FARC para que nos explicaran al detalle cómo son los tratos de los narcotraficantes, de la guerrilla, de los terroristas esos de las FARC. Su señoría, cuando se advierte que hay testigos para la defensa que merecen credibilidad, como el señor Jorge Galindo, quien dice que a las 3:30 de la mañana se dio cuenta de todo lo que acontecía, y entonces es un ebrio juzgando la ebriedad de otro ebrio, porque él dice que Carlos Julio Clavijo Caldoviejo estaba ebrio, pero que él sí se paró y se fue a mirar allá con una cervecita en la mano, para utilizar sus textuales palabras. Y entonces, ¿será que un ebrio o una persona así en ese estado podría dar fe de algo? ¿Será que Carlos Julio Clavijo pudo haberla dado? ¿O será que el perito Jesús Javier Aguirre Rosero, el fotógrafo, tomó las fotos de noche como para decir que el señor Mayorga pudo ver o no pudo ver quiénes iban dentro de la patrulla? ¿Por qué esa inspección y por qué ese recorrido no se hizo de noche? Si la camioneta, estando a plena luz del día, detenida, como se ven las fotos, no se pueden ver los ocupantes, ¿qué será de noche? Cuando el solo hecho de venir un carro, y eso sí es de la lógica y la experiencia, nos impide hasta ver el color y el tamaño, las condiciones, las características del carro, mucho menos nos va a permitir ver si vienen o no. Y en ese sentido, ¿será que es plenamente creíble el señor Mayorga de la policía? Doctora, asumiendo las palabras de los ilustres colegas de la defensa, las pruebas deben analizarse en conjunto, no sesgada ni aisladamente. Muchas gracias. Turno para la defensa. Vamos a suspender un momentico mientras cambiamos el CD.